Vamos entonces a retomar nuestra reflexión sobre Dios, sobre lo que nos revela el Antiguo Testamento sobre Dios. Habíamos quedado que este Dios que se manifiesta como un Dios trascendente, totalmente, digamos, otro con el ser humano, pero también un Dios que se autorrevela, que se aproxima, que está cercano y que tiene una relación especial con el pueblo. eh, Estos dos conceptos, el, el Antiguo Testamento los expresa con la santidad y la misericordia de Dios. Así que lo que vamos a hacer hoy es reflexionar un poquito sobre qué es la santidad, esto que uno expresar Dios es santo y qué es Dios es misericordioso. Y vamos a comenzar, que creo que habíamos mencionado un poquito esta experiencia de Israel, de entender a este Dios que, que es totalmente distinto al ser humano, que es la experiencia de la santidad de Dios. No sé si alcanzamos a leer aquel pasaje, creo que sí. La memoria me traiciona mucho. Bueno, nunca me fue muy fiel la memoria, ¿qué se le va a hacer? Pero creo que habíamos hablado de Oseas, capítulo 11, el versículo 9, ¿sí? Mm, Porque Dios soy y no hombre, ¿no? Que decía, Dios soy y no hombre, ¿no? O sea, Dios como una este, realidad totalmente otra a la del ser humano. Tenemos otros pasajes lindos para ver, números, si alguien lo quiere buscar, números 23, versículo 19, en que se expresa este concepto. ¿Alguien quiere leerlo? Y mientras tanto, otro que busque Isaías 40:18. Números Sí, ese 23 y lo 19. tengo. 40, Sí, 18 lo tengo, Isaías. bueno, Ian, fuiste tú el que preguntaste por números. Sí, Léelo si lo tienes ahí. dale. 23 y 19 entonces. Sí, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de per- Zippor. Dios no es perdón, perdón, hombre. perdón. Sí. Números. ¿Estás en números? Números 23. Ah, estás leyendo el 18, sí. 23, Ah, perdón. 19. Ok. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bien, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Hay una distinción entre Dios y el ser humano. Y alguien que tenga Isaías 48, 40, 18. 40:18, perdón, perdón. Sí, yo lo tengo. ¿A Adelante. quién asemejarán ustedes a Dios? ¿Y con qué imagen lo representarán? Perfecto. Vean que acá introduce algo más. ¿Con qué imagen lo representarán? ¿No? Sí. Es tan diferente de la realidad no solo humana, sino de la realidad creacional que evidentemente va más allá de la capacidad de representación del ser humano. Inclusive tenemos otras cositas, por ejemplo, Dios es tan distinto al ser humano que no puede, esto aparece varias veces, de seguro estos pasajes lo recuerdan, no puede empeñar su palabra eh, ante otro. Solo puede empeñar su palabra ante sí mismo, porque fuera de él no hay quien. Y esto, por ejemplo, lo encontramos en Isaías 45:23. Eh, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia. Por mí mismo hice juramento. Nosotros podemos jurar ante quienes nos escuchan, ¿no? Sean como los representantes que juran delante del resto de las cámaras, pero Dios no puede hacerlo porque es tan distinto que solo puede jurar ante sí mismo, ¿no? Este es digamos, un detalle más para mostrar esta alteridad de Dios, ¿no?
Y esta alteridad, justamente esta alteridad, esta diversidad de Dios con respecto al ser humano, es lo que el Antiguo Testamento llama santo, ¿no? Eh, que la palabra que se emplea en las Escrituras es kadosh, ¿no? Que significa separado, ¿no? Está separado, eh, es distinto, ¿no? Y una cosa que hay que tener presente es que la santidad de Dios no es una cualidad de Dios, como otras cualidades que tiene Dios, eh, sino es lo que caracteriza a Dios. Dios es santo, ¿no? Después el Dios santo es todo lo que quieran ustedes decir, sabio, omnipotente, buenísimo, bueno en grado sumo, lo que quieran, pero la santidad no es cualidad, es como es Dios, es esencial en Dios ser, ser santo, ¿no? Eh, me gustaría que buscáramos un par si alguien busca, por ejemplo, Éxodo 15, versículo 11, y otra persona busca Isaías 6, 3. Quizás ya cuando lo lean los van a reconocer estos pasajes, sin duda alguna. ¿Cuál fue el primero? Perdón, ¿El primero cuál fue? Éxodo 15, 11. Oh, si alguien lo tiene, se agradece su lectura. Éxodo 15:11. Sí, ¿Quién señor. como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Bien. Eh, Magnífico en tu santidad. Ese es bueno, este es el cántico de Moisés y María, ¿no? Isaías, ¿cuánto, pastor? 6:3, pero ese creo que hasta lo podrían decir de memoria. Cuando lo lean se van a dar cuenta cuál es. Isaías 6:3. Buenas Ah, tardes, sí. Gabriel. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Muchas gracias. Toda la tierra está llena de su gloria. Perfecto. Es justamente ese cántico, el santo, 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 ¿no? Este que proclama 3 veces santo a Dios, ¿no? Su versión dice Señor de los ejércitos, otras dicen Señor de Sabaoth. Esa sería lo que se aproxima. Creo que la Reina Valera dice Señor de Sabaoth, pero, o Jehová Sabaoth. Bien, así que entonces tenemos esto de la santidad. Y esta santidad tiene dos significados, ¿no? Por un lado, la alteridad con respecto, como ya vimos, a todo lo creado, a todas las criaturas. Eh, ¿Qué es el ser humano ante Dios? Bueno, Abraham reconoce lo que es ante Dios, por ejemplo, en Génesis, capítulo 18, versículo 27, si alguien lo busca. Génesis 18, 27. ¿No? Y alguien lo tiene. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Es el ser humano ante Dios? Polvo y ceniza. ¿No? Digamos, la realidad del ser humano ante Dios es abismal y lo expresa con esto. El ser humano, las criaturas son polvo. Hay un salmo que justamente nos dice que cuando el Señor retira su rostro de la presencia de los seres vivos, vuelven al polvo, ¿no? No, lo criatural no pasa de eso, ¿no? Y tampoco podemos verlo, ¿no? ¿Se acuerdan? Moisés, Moisés en su experiencia le pide ver el rostro a Dios, le pide, muéstrame tu rostro, ¿no? Y Dios le responde,
no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso está en Éxodo 3:20. Es decir, el abismo entre el ser humano y Dios, esta santidad de Dios es algo tan grande que, bueno, este deseo de Abraham, perdón, de Moisés en este caso, eh, no puede ser cumplido, ¿no? Que es el mismo deseo que lo vimos cuando hablábamos de la persona de Jesucristo, de lo que pide Felipe. Bueno, muéstranos al Padre. Solo que bueno, ahí el fin es distinto de la experiencia del pobre Moisés que le dice, no se puede ver el rostro de Dios y vivir. Y con eso se cerró. Y por el otro lado, o sea, por un lado la santidad es esta alteridad con respecto a lo creacional, y por el otro lado tiene que ver con la perfección moral, ¿no? Y esto los profetas lo enfatizan mucho, ¿no? Que Dios es bondad y verdad, ¿no? Dios es el sumo bien. Por eso es el imperativo que le da Dios a su pueblo, a Israel, en el Levítico, ¿no? ¿Se acuerdan de este pasaje? Santos seréis porque santo soy yo vuestro Señor, ¿no? Eso está en Levítico 11:41. ¿No? O sea, Dios es el sumo bien, la perfección moral, ¿no? Y esto, acá tenemos que tener ojo con una cosa, de no confundir o tomar por sinónimos lo santo y lo sagrado. Porque lo sagrado puede ser algo totalmente impersonal y no necesariamente moral. En cambio, Dios es santo y eso sí implica el sumo bien, ¿no? Lo sagrado no necesariamente, ¿no? No son exactamente sinónimos santo y sagrado. Bien, ahora, esta santidad de Dios que se manifiesta entonces de estas dos formas, ¿no? Entre la alteridad y el sumo bien, tiene dos consecuencias. Por un lado, y esto de seguro lo han leído en varios pasajes, Dios se manifiesta, o incluso Dios proclama que Él es un Dios celoso. ¿Mm? O sea, ¿recuerdan pasajes que Dios habla de que es un Dios celoso? ¿No? Y sí, lo tienen que recordar porque esto está en los mandamientos, por lo menos en los mandamientos en Éxodo, ¿no? ¿Alguien lo quiere buscar? Los primeros mandamientos, Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. ¿Cuáles versículos? El versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Perfecto. No, Dios no va a compartir su santidad con otros dioses, ¿no? Y esto lo podemos ver también en el Deuteronomio, eh, Deuteronomio 4, Deuteronomio 4, versículo 24. Este es muy bonito. Deuteronomio 4:24, si alguien lo quiere buscar. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien Sí, tiene? Adelante, adelante. porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es un fuego consumidor, Dios celoso. Y esto mismo también dice al final del libro de Josué,
Josué 24, del versículo 19 en adelante. 19, 19 y 20. Con el 19 alcanza. ¿Alguien lo puede buscar? Josué 24, 19. No podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El Muchas gracias. 20, ya No, no, está. ya con eso nos alcanza, ¿no? Sí, O sea, esta santidad se expresa como ese Dios celoso que no va a compartir su santidad con otros dioses, ¿no? Y por otro lado, que esto también está expresado en los mandamientos que siguen, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, el que dice fuerte y celoso creo que, que evidentemente no era Éxodo, debe ser, es Deuteronomio, sin duda alguna. Ujú, acá está. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de sus servidumbres. No te tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ¿no? La otra consecuencia de que Dios es santo es que no se puede hacer imagen de él y está prohibido hacerlas, ¿no? No se pueden hacer imágenes y si seguimos leyendo el siguiente mandamiento, es no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su Dios en vano, ¿no? Es decir, esta santidad también va a implicar la prohibición de hacer imágenes y de alguna manera tener mucho, mucho cuidadito con el nombre de Dios, ¿no? Así que eh, estas dos consecuencias eh, también nos advierten sobre peligros, ¿no? Esto de no hacer imagen, porque no hay porque en realidad el problema no es una prohibición caprichosa, porque por su alteridad no hay forma natural que lo represente. No, 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 no hay, no es posible representar, dada la alteridad que tiene Dios con lo creacional. Pero esto es importante porque es el peligro de la idolatría, ¿no? Tomar algo del orden creacional y asumirlo como Dios. Pero también hay otro peligro, ¿no? Eh, y qué tema más interesante y más sutil, que es que tampoco, ¿no? Pese a que muchos lo hubieran sentido así, no hay ningún templo que lo contenga. Y esto es importante, porque esto nos advierte contra el peligro de absolutizar los instrumentos y los signos de la presencia de Dios en medio del pueblo. Hablando de otros temas, nosotros leímos un pasaje de Jeremías, ¿no? Jeremías 7, 9, 11, que no sé si se acuerdan. Sí. Si les digo cuándo lo leímos, puede ser que se acuerden de este pasaje, que fue cuando hablábamos de la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Se acuerdan que cuando decía lo de cueva de ladrones, ¿no? Que este pasaje dice, ven, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis? ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la que es invocado mi nombre? Y aquí también yo lo veo, dice el Señor, ¿no? Bueno, es decir, estas duras palabras a todos aquellos que creen que, bueno, como está acá está el templo de Dios, yo voy al templo de Dios, hago todo lo que corresponde hacer en el templo de Dios, pero después en mi vida puedo hacer cualquier desmán, pero el templo de Dios está ahí y ya está. Bueno,
Ese es el riesgo de absolutizar justamente los signos de la presencia de Dios en medio nuestro. Y este es el otro peligro del cual se nos advierte con esto de no solo no hacer imágenes, sino, bueno, reconocer que como es tan otro, y no hay templo que lo contengan. A los otros dioses sí tenían sus templos, que eran sus casas, ahí moraban. Yahvé no puede ser contenido en un templo, ¿no? Entonces, estas consecuencias de la santidad de Dios nos hacen ver estos dos peligros. El peligro de la idolatría, que, que puede ser muy grosero en algunos casos, más sutil en otros, y esto de absolutizar los signos de la presencia de Dios. Y no crean que esto quedó en los tiempos de Jeremías, también nosotros lo hacemos, ¿no? Pensar que nuestras prácticas religiosas bastan y que entonces mi vida de práctica religiosa puede divorciarse de mi vida secular. Es un riesgo que en algunas, esto de separar lo civil de lo sagrado a veces cu- lleva a estos asuntos bastante desagradables, de que uno puede ser un buen cristiano y también una buena porquería en la vida, ¿no? En fin, bueno, esto tiene que ver con este, la santidad de Dios. Es decir, no se puede aprisionar a Dios no solamente en templos, sino tampoco en conceptos humanos. Dios es trascendente, ¿no? Y miren cómo esto de la santidad de Dios exagera esto de la diferencia enorme entre Dios y el ser humano, ¿no? Y esto de esto de que no podemos apresarlo en nuestros conceptos, ¿no? En nuestra cesera, es tema que está en un par de libros, que por supuesto no lo vamos a mencionar, no los vamos a leer, porque habría que darles una lectura de cabo a rabo a estos dos libros, que son muy lindos, que son el Eclesiastés y el otro es el libro de Job, ¿no? Ahí, y sobre todo en Job, ¿no? Que quizás podemos dedicarle un poquito más al libro de Job, eh, se plantea con el problema del sufrimiento. El sufrimiento, sobre todo, el sufrimiento de un justo, que es el caso de Job, ¿no? Es un libro muy interesante para discutir este problema del mal y del sufrimiento. Eh, ¿Se acuerdan más o menos cómo funciona el libro de Job? ¿No? Están de este pobre Job que le pasan que es un hombre justo, ¿no? Pero le pasan terribles desgracias. Entonces vienen unos buenos amigos, justamente, y claro, esos buenos amigos han metido a Dios en la cajita del Dios de los premios y los castigos. Entonces, no tienen otra escapatoria que hacerle ver al pobre Job que algún pecado oculto debe tener, porque eso solo es lo que justificaría que esté pasando lo que está pasando. Porque si es un hombre justo, Dios tiene que premiarlo. Pero si Dios lo está castigando, por fuerza, alguna cosita oculta tiene que estar ahí, ¿no? Porque los amigos de Job, esos tres amigos de Job, metieron a Dios en la caja del Dios de los premios y castigos. Pero también Job tiene lo suyo por su parte. Porque Job, hay una parte que es un diálogo entre Dios y Job, que es muy lindo. Job pide una explicación racional a este asunto, ¿no? Y claro, no aparece la explicación racional al asunto, no, porque no se puede, ¿no? Los amigos, esos tres amigos de Job realmente sí son impíos verdaderamente ellos, no es Job el impío, son ellos los impíos y tienen que al final pedir perdón y arrepentirse de esto. Pero Job, y creo que esto sí vale la pena leerlo, son apenas unos versículos. Job 42 es el final del libro. Es un pasaje muy bonito sobre esto. Job 42, los versículos del 1 al 6. Si alguien lo puede leer, es un pasaje, realmente es un pasaje hermoso, que es,
que es la respuesta que da Job a Dios. O sea, lo último que le dice Job a Dios. Si alguien lo tiene, se agradece la lectura. Job, ¿cuánto? 42 del 1 al 6. Último capítulo de Job. Ah, Principio del último capítulo de Job. yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no se pueda realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Y hasta ahora, solo de oídos te había conocido, pero ahora te veo en mis propios ojos. Por eso me retrato arrepentido, sentado en polvo y en la ceniza. Hasta ahí Gracias, era. ¿no? Hasta ahí. Eh, O sea, este es el final de Job. Reconoce su impotencia delante de Dios. Y se tiene que abrir a Dios. Que Dios, que Dios obre, que Dios ilumine. Y bueno, la palabra final, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No? Por lo menos versión Reina Valera, que es distinta a la Dios habla hoy, ¿no? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que le queda al ser humano porque no puede aprisionar, ¿no? En una cajita. Los amigos de Job intentaron hacerlo, lo metieron en la cajita del Dios de premios y castigos y no funcionó. Job pidió explicación racional y tampoco funciona. Porque Dios es totalmente otro, ¿no? Y bueno, por lo tanto, este Dios que es santo, ¿no? Esa santidad de Dios, implica, por lo tanto, que es un Dios escondido, ¿no? No podemos llegar a Él, no podemos ver su rostro, ¿no? Dios, este Dios santo, es por tanto un Dios escondido, ¿no? Como lo podemos ver en algún pasaje, por ejemplo, los profetas. Ah, ujú. Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Pero el profeta continúa, Dios de Israel que salvas. ¿No? Es este Dios escondido, ¿no? Pero es también, es el Dios, es el Dios de la salvación, ¿no? Ante Dios, entonces, este Dios escondido, que está tan lejano, no podemos oponer nuestra sabiduría o nuestra inteligencia, ¿no? También Isaías por ahí nos dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con este prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿No? La sabiduría, la inteligencia humana colapsa ante la presencia de este Dios escondido. Algo parecido también dice Pablo, más allá en el Nuevo Testamento, pero de momento nos quedamos con esto. Y este concepto también aparece en otros lados. Lo que leí recién es Isaías 29:14, por si alguien lo quiere después comprobar. Eh, en el Salmo 33, el versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿No? Y entonces, todo, todo esto es consecuencia de este concepto, la santidad de Dios, que lo hace totalmente distinto al orden creacional y por lo tanto no llegamos. Pero claro, eh, este Dios que es así, libre, totalmente imprevisible y más allá de toda comprensión, también es el Dios que el Antiguo Testamento llama rico en misericordia.
Entonces vamos ahora, ahí está otra característica de Dios, porque Dios es santo y eso no lo podemos negar. Pero también el Antiguo Testamento, eh, que expresa esta experiencia de Israel, califica a Dios como rico en misericordia, ¿no? Y, y bueno, y vamos a ver que siempre se va a jugar, ¿no? Ahora estábamos mirando solo una mitad, una dialéctica entre la santidad, trascendencia y la misericordia y el acercamiento, ¿no? La trascendencia que nos separa, pero esta misericordia que nos acerca, que es este Dios que viene a nosotros, eh, que se acerca, ¿no? Este Dios que está presente, ¿no? Porque también esto tiene que ver con el propio ser de Dios. Dios está presente en todo, porque es dueño de todo, ¿no? Y también lo ama todo con gran ternura, ¿no? Dios es tierno en su amor, ¿no? Mm, Entonces, bueno, esto, esto estaba en la base de la revelación del Éxodo. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos el lunes pasado, ¿no? En el cual Dios dice que ha oído el clamor del pueblo, que ha visto cómo sufren bajo los egipcios y que va a intervenir, ¿no? O sea, qué forma esta experiencia del Éxodo, qué forma de expresar la cercanía de Dios, un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que interviene, ¿no? Esa es la experiencia de la misericordia de Dios que tiene Israel y que de última, esa experiencia de la misericordia de Dios va a ser el hilo conductor a lo largo de toda la historia del propio Israel, ¿no? Va a narrarse a partir de que Dios es misericordioso y de que tiene misericordia desde ahí, desde ese pueblo cuyo clamor él oyó y que vio sus sufrimientos, ¿no? Y para expresar esto de la misericordia de Dios, el Antiguo Testamento va a usar dos vocablos. Y esto es muy interesante, esos dos vocablos que utiliza el Antiguo Testamento, porque de alguna manera estos comunican cosas interesantes. El primero de ellos, Hesed, eh, que tiene que ver con la bondad, ¿no? La de Hesed es, por lo menos en el nivel humano, indica la benevolencia de un ser humano para con otro ser humano. Eso es Gesed. No es más que eso, la benevolencia en las relaciones humanas y la fidelidad, ¿no? Gesed también implica que uno es fiel, ¿no? Si uno ama, es fiel en ese amor, ¿no? Pero en el caso de Yahvé, tener Gesed en relación a Israel significa que él establece su alianza con el pueblo en forma gratuita, ¿no? Lo establece porque él quiere, que tiene compasión del pueblo, que aún más es capaz de perdonar las infidelidades a la alianza, ¿no? Lo cual Yahvé permanece fiel a la misma, ¿no? Recuerden, Yahvé perdona la infidelidad a la alianza, pero él es fiel porque él es fiel a a su propio amor. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento, y esto lo deben recordar de algunos textos, aparece un binomio siempre, ¿ya? Que sería Hesed Vehemet. Eh, es bueno y fiel o verdadero. Aparecen algunos. Por ejemplo, a ver, Salmo 25, versículo 10. Ahí aparece. Si alguien lo tiene, 25:10, y que otra persona busque el 40:11. Esto aparece mucho en los Salmos. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ahí está. Gesed Vehemet. Misericordia y verdad, decía tu versión. Sí.
La Sí. Reina Valera dice misericordia y verdad. 40:11, 40:11 yo lo tengo. adelante. En esto conoceré que te he agrandado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. 40:11. Ah, Sí, 41 leí, perdón. sí, Y tú, 40:11. Señor, no me niegues tu ternura, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Bueno, acá usted está leyendo Dios habla hoy y en vez y utiliza para traducir Gesed, amor, ¿no? La Reina Valera utiliza misericordia, ¿no? Gesed vehemet, misericordia y verdad, tu amor y fidelidad. Bueno, ese Perdón, ¿es binomio, el Salmo 40:11, pastor? sí, ese es el Salmo 40:11. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, ¿no? Ese es uno de los vocablos con el cual el Antiguo Testamento describe la misericordia de Dios. Y el segundo, es interesante, eh, es Rahamim, ¿no? Eh, que tiene que ver con el amor materno, ¿no? Eh, Viene de rehem, que es el regazo, ¿no? De repente esta expresión la conocen, entrañas de misericordia, ¿la han oído alguna vez en las Escrituras? ¿No? Bien, esta es otra forma que tiene el Antiguo Testamento de describir eh, esta característica de Dios de ser misericordiosa. Lo describe que la relación de Dios para con el ser humano es como el amor materno, el amor de la madre por el ser que ha dado a luz, ¿no? Y esto aparece en textos bíblicos. Por ejemplo, en Isaías 49, versículo 15, si alguien lo quiere buscar. Ahora, a mí me gusta más otro, que es Oseas 11:8. Ese es muy bonito. Pero, ¿alguien tiene Isaías 49:15? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Bien, ¿no? Va a superar, por supuesto, lo que Isaías está diciendo es que supera el amor materno, por supuesto, el amor de Dios. ¿Y alguien que tenga Oseas 11:8? Oseas 11:8. Oseas 11:8, sí. Sí, tengo. ¿Cómo Adelante. podría, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruí la ciudad de Admá? ¿O hacer contigo lo mismo que hice con Seboín? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. ¿Mm? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, ¿no? Este amor es ese amor que que tiene Dios y que esto empezaba, este capítulo 8 miren cómo empieza. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Este, m- mi corazón se conmueve dentro de mí. Estas son las expresiones que indican ese amor de Dios para con su pueblo. Y lo interesante que uno de estos términos, Gesed, que es masculino, ¿no? Que apela más a esa parte de bondad y fidelidad, que parece mucho más identificado con lo masculino, pero está por el otro lado el Rahamim, que se identifica con lo femenino, ¿no? Ambas cosas confluyen en Dios para poder expresar de alguna manera esta capacidad que tiene Dios de acercarse al ser humano, que el Antiguo Testamento lo describe como misericordioso, ¿no? Este Dios de misericordia es el Dios
de la alianza, el Dios de la liberación, el Dios del perdón, el Dios de la fidelidad a la alianza, ¿no? Y el Dios de la promesa de la nueva alianza. Esto es que Dios es misericordioso, este Dios que se acerca, ¿no? Y para ir redondeando, porque ya se nos está yendo la hora, en los textos más, digamos, más maduros del Antiguo Testamento, que son más recientes, ¿no? Que ya la teología de Israel ha avanzado y ha elaborado un poquito más, para describir estas cosas, utilizan dos apelativos, ¿no? O sea, para describir los dos conceptos que hemos manejado, santidad y misericordia, que son Señor, llamar a Dios Señor, Adonai, Yahvé Adonai, ¿no? Y llamarlo Padre o Esposo, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en textos más elaborados, o sea, en el tiempo, ¿no? Que la teología del Antiguo Testamento ha ido avanzando, ¿no? Porque decir que Yahvé es Señor, ¿no? Es Kyrios, ¿no? Serían como lo llamarían en griego en la Septuaginta, es un testimonio de que reconocemos que Dios es el origen de la historia, es el que rige la historia y es el que eh, interviene en la historia, ¿no? Es el Señor, ¿no? Es el que está por encima de todo, ¿no? Ya ves, es un texto del Deutero Isaías, ejemplo, 44, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, ¿no? ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, ¿no? Primero y último, es Señor de la historia, ¿no? Dios es Señor de la historia, ¿no? Eh, y también es, digamos, en el orden creacional, es el Señor de la creación. Eh, eh, Acá. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, ¿no? Este Dios sobre toda la creación, sobre toda la historia, ese es el que es el Señor, ¿no? Y para expresar este señorío, muchas veces se utilizan imágenes de realeza, ¿no? Todos esos textos que llaman a Dios Rey tienen que ver con esto, con expresar el señorío de Dios. Y esto aparece mucho en la profecía apocalíptica en particular, ¿no? En el cual se expresa que Dios ejerce de modo soberano su poder en el mundo, ¿no? De repente podemos buscar un texto bastante tardío, apocalíptico, que es en el libro de Daniel, capítulo 7, este lo conocen, que lo va a expresar a través de esa figura del Hijo de Hombre. Si se acuerdan, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido, ¿no? Al señorío de Dios expresado, bueno, después hay una lectura cristológica de este pasaje, por supuesto, el señorío de Dios que es expresado a través de imágenes de realeza, ¿no? Todas estas formas de expresar comunican la universalidad
de la acción de Dios, eh, no solo sobre la historia y el pueblo de Dios, sino también sobre todos los pueblos, ¿no? Y eso aparece mucho. Este Yahvé, que es el Dios de todos los pueblos y que también va a llamar a todos los pueblos a su santo monte, ¿no? Así que eh, esta es una de las formas que tienen estos textos para hablar de la santidad de Dios, llamarlo Señor y expresar ese señorío con imaginería de corte real, ¿no? Que lo único que busca es subrayar que todo lo que existe deriva de Dios y que fuera de Él no hay nada. Y de hecho, una cosa que es interesante, este concepto de creación no existe fuera de la revelación bíblica, ¿no? Eh, Dios creador, ¿no? Pues entonces, si buscan por ahí van a ver que todo lo demás eh, es organización de cosmos. Este Dios que crea con un fin es parte de la revelación bíblica. No lo van a encontrar por otros lados. Bien, pasemos al otro antes que se nos acabe el tema, ¿no? Esos apelativos de padre y esposo que lo que quieren hacer es expresar el amor, el amor y la cercanía de Dios para con el pueblo, ¿no? Con respecto a este término padre, hay que tener un poquito de ojo, porque en otras cosmovisiones, eh, hablar del padre eh, remite más bien al origen, ¿no? El padre como sinónimo de origen. Es el padre de los dioses, es el origen de los dioses. Es nuestro padre, sería que el ser humano es descendiente, digamos, o desciende a partir de los dioses. En cambio, en el Antiguo Testamento esto sería imposible, dada la santidad de Dios, que como es totalmente distinto al ser humano, el ser humano no puede descender de Dios. Al decir que es Padre, lo que estamos diciendo es eh, que nos ha elegido por su gracia para la alianza. Fíjate, tiene que ver con la gracia de Dios, con el amor de Dios que nos incluye en su alianza para que vivamos como sus hijos e hijas, como sus herederos y herederas. Eso es lo que el Antiguo Testamento expresa cuando utiliza el apelativo Padre. No está hablando del origen, de nuestro origen, sino de este acto de amor de Dios que nos invita a su alianza para ser sus hijos y sus hijas, ¿no? Y esto está en muchísimos textos, no vamos a leerlos para no perder tanto tiempo, ¿no? Pero algunos sí les quiero leer. Es acá. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es Éxodo 4:22. Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, eh, ya habíamos leído el de Oseas 11:1, ¿no? No leímos Oseas 11:1. Leímos Oseas 8. Ah, no, sí. Era cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Es- este Dios que nos hace sus hijos por amor, ¿no? No nos hace sus hijos porque simplemente somos descendencia. Por amor, nos hace sus hijos. Y después otro pasaje bonito puede ser el del Salmo 103. Hay más textos pero que aparece esto, pero bueno, este es lindo. Eh, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿No? El Antiguo Testamento llama Padre a Dios justamente para hablar de ese amor incondicional y gratuito de Dios para con el ser humano. Y el culmen de este amor, el vértice, su punto más elevado, está cuando se expresa
eh, esta relación con con el apelativo esposo, también conocen pasajes de esto, ¿no? Porque esto no solamente va a expresar la cercanía íntima, ¿no? Como de esposo con su esposa, ¿no? Sino también que esto tiene que ver con un fin, ¿no? La alianza es por la creación, el fin de la creación es la comunión de la humanidad con Dios, ¿no? Ese es el fin de la creación, ¿no? No es algo que se da porque sí, es el fin, para eso está. Para eso fuimos creados, para tener comunión con Dios, ¿no? Y Jesús mismo presenta a Dios como Padre, ¿no? Y, y él es, y si se acuerdan por ejemplo, en el Apocalipsis, el propio Señor Jesús es presentado como esposo, como el esposo, el novio, ¿no? Y tenemos un libro muy interesante, también otro libro que valdría la pena leer de cabo a rabo, eh, que tiene un género muy particular, que no es, no es el que parece que muchos pensarían que es el más apropiado de la Biblia, ¿no? No es un librito, es literatura erótica, lo cual no quiere decir que sea malo, ¿no? Que es el Cantar de los Cantares. Sí, sí. Porque la clave de lectura de Cantares es, eh, es erótica, ¿no? Por si uno hace mucha alegoría de la cosa, lo pierde. El Cantar de los Cantares está hablando del amor de una pareja, ¿no? Lo hace de una manera maravillosa, realmente, es hermoso. Y hay un par de versículos, pero te, te transmite justamente esta idea del esposo, de la comunión de Dios con su pueblo, ¿no? Y hay dos pasajes de Cantares que los conocen, porque son de esos más mentados, eh, que expresan esto, ¿no? Porque fuerte como la muerte es el amor. Fuerte, esto hasta el final, 8:6, ¿no? Este amor tan grande, ¿no? Que se expresa hasta en la entrega de la muerte del Señor, por ejemplo. Y tenemos en más de un lugar también este otro pasaje que quizás estos dos pasajes son las claves del Cantar de los Cantares, ¿no? Mi amado es mío y yo soy suyo, ¿no? Esta relación, mi amado es mío y yo soy suyo, son los dos pasajes que nos dan la clave de esa relación de comunión del ser humano con Dios, ¿no? Y esto no es el Cantar de los Cantares no es el único lugar en el cual encontramos esto, ¿no? Lo encontramos también ya desde el Génesis, en el libro de Oseas, porque si ustedes recuerdan, la argumentación de Oseas tiene que ver con este juego de, de una pareja de amor y de infidelidad, ¿no? Bueno, y después hay textos un poquito más, que son todos textos tardíos, que también expresan estas mismas cosas, pero estos sí los podemos darle una miradita en, en el Deutero Isaías, ¿no? O sea, en ese segundo Isaías tenemos un texto 5 acá, eh, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, ¿no? Esto es Isaías 54, versículo 5 al 7. Bueno, el 8 también es lindo. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Y finalmente, por ejemplo, más adelante, 61:10, esto ya es el tercer Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová mi alma, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y un poquito más adelante, en el 62, nunca más te llamarán desamparada, ni de tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que vean que la imagen del Cantar de los Cantares está en muchos, muchos lados de las Escrituras. Bueno, y con esto cerramos esta reflexión sobre estas dos características que da el Antiguo Testamento sobre Dios. Dios santo y Dios misericordioso. El Dios que es totalmente otro, pero el Dios que se acerca al ser humano para tener comunión